para nosotros es todo un gusto, un placer que estén con nosotros esta mañana de sábado. Estamos muy emocionadas con la oportunidad de conversar, de seguir como con el debate, de seguir construyendo colaborativamente, por supuesto, de encontrar también esas rutas posibles, esas posibles rutas pedagógicas que quizás nos inspiren a aplicarlas o también a crear otras que permitan innovar siempre nuestras planeaciones de clase y nuestros espacios en el aula a través del pensamiento crítico en las ciencias sociales. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. A quienes nos han acompañado a lo largo de las 3 sesiones, muchísimas gracias por haberlo hecho. A quienes de repente llegan de pronto desde la segunda sesión, genial también que nos hayan acompañado en el debate, en la discusión. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en este cierre del ciclo, pero por supuesto seguiremos todos muy en contacto y muy abiertos a si ustedes tienen nuevos comentarios, inquietudes. Yo al finalizar de la sesión haré una encuesta muy breve para conocer si de repente ustedes desean que tengamos otras temáticas en el tintero, otras actividades, talleres o dinámicas asociadas a el pensamiento crítico, bien sea en las ciencias sociales o en otras áreas del conocimiento que por supuesto sabemos muchas veces estamos trabajando desde nuestros espacios académicos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, bienvenidas Gloria y Leilín, muchas gracias también por acompañarnos y bueno, el espacio es todo de ustedes. Me alegra mucho que estemos nuevamente todos y todas acá, que nos estemos encontrando. Eh, Como les contaba Lorraine, este es el tercer encuentro de una serie de encuentros sobre el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico, específicamente en las ciencias sociales. Y hoy vamos a tener como nuestra sesión un poco de cierre. Hemos tenido como todo un recorrido, pero antes de empezar como, y entrar como en materia y tener esta conversación, yo quería que tuviéramos como un momentico pequeño de encuentro. Entonces, para ello, les quería proponer que aunque suene muy reiterativo, pero que pongamos, pongamos en el chat cómo llegamos, pero para poner cómo llegamos, definamos una canción, ¿cierto? Como cuál es la canción de esta semana, cuál es nuestra canción, la canción que describe como este momento. Eh, Puede ser pues una canción que nosotros conozcamos. Si alguien quiere compartirnos, lo puede hacer. Sí, voy a dejar de compartir para que podamos vernos. Perdón. Pero entonces es que pongamos en el chat cuál sería la canción de esta semana que vivimos y cómo llegamos al encuentro. Entonces voy a empezar yo y quienes quieran compartir lo hacen. Muchas gracias. Bueno, por ahora tenemos allí tres. Lorraine nos cuenta que la canción de esta semana es Color Esperanza. Claudia nos cuenta que la canción de esta semana es Celebra la vida y yo les cuento que la mía es Arroz con habichuela. Si alguien más se siente con deseo de compartir, eh, pues el espacio está para eso, para que compartamos un poco, pues en qué momento, en qué estado llegamos, cómo fue esta semana que vivimos. La virtualidad es un poco informal, es un poco como distante, pero es como, no, como en el propósito de, como de reconocer que somos seres y que necesitamos pues como darle un lugar a nuestro, a nuestro encuentro y a lo que hemos vivido. Leilín nos cuenta que la canción de ella es Todo lo bueno tarda, alcolíricos. Para Francis November Rain. Para Cristian es Maestra Vida de Rubén Blades. Bueno, también muy bonito esto de la elección de la canción porque nos permite conocer un poquitico más del otro, ¿no? Una pieza, como un fragmento de, no solo de cómo se siente, sino también de cómo eso que siente se expresa en una apuesta estética y política, que es la música, ¿cierto? También la música que escuchamos tiene una connotación estética y política. Entonces, pues me parece muy bonito poder leerles y gracias por compartir. Si alguien más lo quiere hacer en el transcurso, pues como de mientras empezamos, es libre. Yo mientras tanto voy a empezar ahora sí a compartir la pantalla. Agradecer siempre a los que desean participar y compartir. Este espacio es mucho más valioso, interesante y también como sencillo, la verdad, para ser honesta, sencillo para mí cuando ustedes deciden compartir y se los agradezco muchísimo. Entonces, bueno, este es nuestro tercer encuentro.
un poco para recordar la agenda que hemos tenido. El 23 de octubre nos vimos para hablar como de generalidades del pensamiento crítico en ciencias sociales. El, no, ese fue el 9 de octubre. El 23 de octubre estuvimos trabajando sobre cómo específicamente se puede abordar desde ciencias sociales. Y hoy, 6 de noviembre, nuestro propósito es hacer como un recorrido por diferentes estrategias pedagógicas y didácticas. Hoy entonces es un espacio como ambivalente, ¿sí? Como que al mismo tiempo empezamos a cerrar estos encuentros, pero se empieza a abrir otra oportunidad muy, muy bonita y es a caminar nuestra práctica pedagógica o nuestra práctica educativa, comunitaria, de la mano de personas que están en diferentes territorios, contextos y visiones a la luz como de sus actividades. Entonces, si por ejemplo yo empiezo a utilizar la actividad que diseña, no sé, mi compañera Lorena, entonces es como si de alguna manera Lorena y yo estuviéramos trabajando acá juntas, aunque Lorena y yo ni siquiera nos hayamos visto y en la calle yo tal vez no la reconozca porque yo no sepa cómo es su rostro, pero Lorena y yo estamos construyendo, estamos como a partir de compartirnos estas apuestas de actividades, estamos empezando a construir como universos posibles en el que ella y yo estamos entendiendo la realidad, trabajando juntas y compartiendo como metas y propósitos. Entonces, pues suena un poco soñador, pero en realidad es algo que pues a Leilina, a Lorena y a mí que estuvimos pensando el diseño de estos talleres nos parecía muy emocionante y como poderoso. Eh, Listo, entonces vamos a empezar con nuestra agenda para el día de hoy. Ya voy a compartir la pantalla como más grande para que se vea mejor. Hoy entonces vamos a estar trabajando en tres momentos. Vamos a presentar las actividades. Las personas que diseñaron actividades van a tener el tiempo para presentarlas. Algunos de los que, algunos y algunas de los que la diseñaron la pusieron en el Google Drive compartido, algunos de pronto se nos olvidó o no entendimos cómo subirlo al Google Drive, pero queremos compartirla. Entonces también podrían decirnos acá por el chat, como yo la tengo acá, y yo podría hacer como lo que hicimos en otros encuentros, que es compartir la pantalla e ir tomando nota de lo que ustedes dicen, como para que nos quede en realidad esa colección o esa como suerte como de banco de actividades, ¿sí? Como de un conjunto de recursos que nos podrían ayudar en nuestro diseño. Entonces, si alguien diseñó su actividad pero no la ha puesto en el Google Drive, ahorita por favor nos lo hace saber por chat y pensamos entonces la estrategia para que pueda también contar y las demás personas también podamos llevarnos el relato de la experiencia de la actividad que diseñó esta persona. Luego entonces vamos, como les decía, cada persona presenta, luego vamos a conversar como de cómo ahí está compilado y por último vamos a hacer una reflexión de cierre. Entonces, pues sin darle más preámbulo, me parece que lo más importante es iniciar con ustedes, con su voz, con su experiencia, con lo que hicieron y con lo que quieren compartir. Entonces, voy a compartir la presentación del Drive y la persona que haya diseñado la actividad. Muchísimas gracias. Le voy a dar acá a presentar para que se pueda ver bien. Hola Gloria, ¿me escuchas? ¿Y me escuchan todas y todos? Sí, te escuchamos bien, Cristian. Bueno, buenos días. Lamento que mi voz esté un poco ronca, está desde ayer así. Pero bueno, yo pensé como, pues lo hablé con Gloria, pensé como en dos experimentos, pues porque no los he puesto a prueba, pero sí parten de como de una preocupación en cierta medida, como algo de historia pública también, no solamente en el entorno pedagógico, sino también como algo de historia pública. Y como lo habíamos un poco comentado en la anterior sesión, digamos, un interés y un esfuerzo por no solo utilizar la escritura como medio de enseñanza y de aprendizaje de la historia, sino utilizar otros medios. Y en este caso, pues me metí mucho más fue con lo oral y con el sonido. Y un poco también se podría decir con lo corporal en el otro ejercicio. Entonces, este ejercicio que lo pensé es utilizar paisajes sonoros o incluso crear paisajes sonoros para
incentivar, incluso fomentar la manera en que las niñas y los niños piensan lo pasado. ¿Por qué digo esto? Bueno, digamos, en este último año, pues, digamos, llegó a mi cabeza que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos recursos o incluso vemos recursos audiovisuales para ver lo pasado, hay unos códigos, digamos, que son culturales para nosotros. Es decir, por ejemplo, cuando un cineasta bueno, o un creador de contenidos utiliza imágenes en blanco y negro, o por ejemplo utiliza sonidos de la estática de la radio o la de televisión, son como unos códigos que en cierta medida nosotros ya asumimos, o por lo menos en buena medida nosotros ya comprendemos que es como un giro hacia algo, hacia el pasado, hacia un momento pretérito. Sin embargo, por supuesto, esos son códigos que para nosotros son también es decir, tienen su propia historicidad. Por ejemplo, pues hace 200 años, evidentemente esos códigos no eran posibles porque no existían, y si nos vamos más para atrás, van a ser muy diferentes. Entonces me parece muy interesante este ejercicio porque de una otra manera, esto no se, digamos, yo cuando construí ese ejercicio me puse a pensar es cuáles son mis códigos para pensar lo pasado y posiblemente cuáles van a ser los códigos que están pensando los niños y las niñas para pensar lo pasado. Entonces me parece también un ejercicio y un experimento muy interesante en el aula para precisamente nosotros contrastar si están empezando a existir brechas sobre cómo nosotros entonces, digamos, activamos unos códigos para pensar lo pasado. Por supuesto, la narración de historias, es decir, utilizar verbos pasados de manera oral, es la manera más factible y, por así decirlo, digamos, la más universal que podríamos encontrar. Pero entonces, cuando nos metemos en las imágenes y en el sonido, pues empiezan unas capas mucho más complejas, porque digamos que nosotros estamos empezando a explorar ese tipo de medios, no solamente en historia, sino lo digo como humanidad realmente, por las facilidades tecnológicas. Y pues a esto me refiero es básicamente en los últimos 40, 50 años. Los mejores experimentos, por supuesto, lo han hecho los cineastas y es tratar de mirar no solamente las maneras más efectivas, sino las formas más reflexivas. Pero bueno, entonces volviendo al ejercicio, eh, los paisajes sonoros me parecieron muy interesantes porque podemos utilizar un montón de recursos y bueno, Gloria lo mostrará más adelante. Yo dejé un link, digamos, que es mucho más extenso en la medida de que algunas de ustedes consideren, digamos, de pronto algo valioso de este experimento para que lo puedan utilizar en sus aulas. Y pues hay una serie también de recursos, no solamente para utilizar sonidos de internet, sino que de pronto puedan también ustedes editarlos. Y con eso entonces, por lo menos puedo distinguir 4 sonidos. Los sonidos incidentales, que por ejemplo son sonidos que podemos hacer, por ejemplo, golpeteos o este tipo de cosas. Sonidos ambientales, que generalmente aquí los remito más a sonidos naturales, pero también, por ejemplo, pueden ser sonidos digamos, de escenarios urbanos, por ejemplo, ruidos de automóviles, pasos de gente. Sonidos musicales, por supuesto, instrumentales e incluso podríamos aquí meter la voz cantada y la voz humana. Siendo eso así, me parece muy chévere, pues, digamos, no lo coloqué tanto como hay que utilizar específicamente este tipo de sonidos o este tipo de voz para que puedan extraer algo, digamos, o alguna experiencia de los niños, sino más como sugerencias en el campo de cómo los niños podrían pensar lo pretérito, y creo que es mucho más un diálogo. No, pues no, digamos, no voy a seguir extendiéndome más con este ejercicio, pero generalmente digamos, las maneras en que uno puede encontrar eh, acercamientos a tiempos pasados es por medio de la música. Es decir, por ejemplo, ritmos medievales o, por ejemplo, ritmos podríamos aquí decir, de finales del siglo XIX o del siglo XX, por ejemplo, con la música Charleston en Estados Unidos o la música swing, y bueno, podemos ir por las décadas, que hay varios videos, por ejemplo, en YouTube sobre la historia de la música, sobre todo en Norteamérica, pero que de una otra manera ayudan como a contextualizar o por lo menos a traer tiempos pasados a las personas. Entonces, mi invitación también, o sea, no quiero precisamente extenderme porque me parece chévere que pues cuando tengan también el tiempo puedan ustedes realizarlo de manera pues individual, y que lo puedan no solo apropiar, sino adaptar a lo que ustedes consideran pertinente para sus espacios.
es revisar por eso ese vínculo con el pasado desde lo sonoro. Bueno, esto es muy, muy, muy importante. Por supuesto que el taller lo hemos sobre todo centrado en pensamiento crítico y en ese sentido la argumentación es un factor esencial. En este ejercicio, por supuesto, no entro, digamos, la argumentación no es como el punto de partida, sino el estimular la percepción sonora. Me parece que es muy interesante como un punto de partida para que los niños y las niñas puedan pensar históricamente, es decir, no pensar en principio acontecimientos pasados para analizar los acontecimientos, sino, por así decirlo, pensar teóricamente el pasado y hablar de qué es lo pasado y por qué yo entiendo que esto es algo pasado o algo pretérito. Entonces, bueno, ese es como el primer ejercicio, por así decirlo, que es como una invitación a lo sonoro y digamos a las capacidades también cognitivas que pueden no solo crear los niños y las niñas sobre el pasado, sino incluso nosotros mismos como profes o investigadores. Y entonces el segundo ejercicio lo pensé muy, 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 como muy conectado, pero de todas maneras que hablando con Gloria, pueden ser independientes en la manera de su ejecución. Y es que este es el segundo ejercicio de una otra manera, es que lo pensaba es, en cierta medida, tratando de hacer una conexión o digamos, crear un paisaje o un contexto que sea en principio, digamos, esa parte sonora sea algo contemplativo y meditativo, incluso reflexivo, pasaron a un segundo juego que ya sería como el momento de la acción, del movimiento de las personas y sería como un juego de rol. Hace poco, pues, como que encontré en algunos streams en Twitch de personas que, pues, se grababan en vivo, o bueno, colocaban videos en donde ellos jugaban Calabozos y Dragones, que pues fue un juego que tuvo un gran auge en la década de los 60 y que en cierta medida es un juego de mesa, porque básicamente solo juega la narración oral, la actuación y la imaginación. De manera general, es un juego que en principio generalmente se juega con 5 o 6 personas. Hay un narrador, el narrador contextualiza y crea un mundo para las otras 4 personas. Entonces él va asumiendo como la aventura y va contando el orden de la aventura y las otras 4 personas crean unos personajes pues que se van ajustando a ese contexto. Generalmente Calabozos y Dragones se contextualizan en fantasías medievales, entonces los personajes pueden ir desde guerreros, desde incluso no solamente son humanos, pueden ser otras especies como elfos, enanos, gigantes, trolls, bueno, la variedad es gigantesca y es muy interesante. Y pues la interacción es, por así decirlo, es infinita. El narrador propone una situación, puede proponer unos personajes secundarios, pero al final los protagonistas son los que asumen las decisiones. Entonces con eso pensaba que se pueden hacer algunas adaptaciones de contextos y esto creo que es muy importante porque no solamente son para, o sea, en principio lo pensaba, es como, no, tiene que ser pues para quizás cursos de secundaria y sobre todo pues cursos altos, no sé, o noveno, décimo, once, pero creo que de una otra manera, dependiendo de la complejidad, también puede aplicarse a otros, digamos, a escenarios en donde pues hayan personas pues más chiquitas, niñas y niñas. Y es que entonces la profe, los profes pueden asumir entonces el rol de narrador, de mediador, en donde pueden empezar a proponer situaciones ya de contextos históricos concretos y que los estudiantes puedan asumir entonces o crear sus propios personajes en donde puedan responder a esas situaciones. Por supuesto, los cursos pues no van a ser de 6 personas, sino en promedio van a ser de 30 o 35 personas. No todas las personas siempre tienen que ser los protagonistas y por supuesto no siempre tiene que ser una sola sesión, sino que las sesiones pueden ir rotando digamos, de aventuras o de mundos y se pueden rotar los estudiantes entre protagonistas digamos, actores secundarios que puedan intervenir en situaciones muy concretas de esa aventura. Y con eso, entonces, me parece que la guía metodológica que puede llevar a eso y que es muy interesante de la historiografía es la que se conoce como la microhistoria. La trabajó, ay, se me fue, el autor es italiano y no lo tengo aquí anotado, pero en el link ahí lo van a encontrar. Eh, ¿Es el del queso y los gusanos? es el autor de ¿Qué es de los gusanos? Sí, puede ser, ¿cómo se me olvidó? Carlo Ginzburg, ya, disculpen el lapsus.
Me parece que es muy interesante esa guía metodológica porque pues, él escribió ese libro hace casi 50 años y él, a partir de un caso muy concreto de un campesino que le hicieron un juicio en el siglo XVI, si no estoy mal, sobre cómo él entendía la religión y entendía a Dios, él a partir, y digamos, ese juicio dio muchas luces para entender cuál era la cultura de la lectura de las personas en esa época, la cultura popular, y a partir de ese caso, él pudo retratar precisamente eso, contar un proceso grandísimo de cómo las personas digamos, circulaba el conocimiento y cómo la gente se apropiaba del conocimiento. Entonces, esa es como la guía metodológica que me parece muy interesante para estos juegos de rol y es nosotros desde situaciones cotidianas, es decir, por ejemplo, colocaba un ejemplo de cómo podemos utilizar desde un pueblo en donde, por ejemplo, sus actividades son la pesca, no solamente como actividad económica base, sino como una actividad económica que puede ir empezando a, eh, a, a- a dar luces sobre las lógicas, por ejemplo, de ese pueblo. Es decir, como, por ejemplo, evidentemente no tengo como un lugar real concreto, sino como un ejemplo muy abstracto, pero entonces, por ejemplo, cómo esa actividad de la pesca puede dar lógicas y comprender la cultura de las personas. Es decir, cómo entonces, por ejemplo, pescan y después se van a la plaza central del pueblo y ahí empieza a comercializar, pero llegan entonces posiblemente personas que son extranjeras del pueblo, entre comillas, y empiezan, por ejemplo, a mostrar la circulación económica del pescado, qué otros productos pueden consumir, como por ejemplo, quizás las personas también entonces cuando iban a la plaza pues también iban a misa, ese tipo de cosas. Entonces, ligar un montón de situaciones que son cotidianas para nosotros, que también de una u otra manera son cercanas a los niños porque eso es lo que de una u otra manera genera empatía. Ese es el punto final con el que quiero llegar con los dos ejercicios, es generar la empatía con los niños a partir de personajes que son del cotidiano. Porque de una otra manera eso es lo que genera un mayor vínculo cuando las personas se acercan al pasado. No desde los héroes, grandes héroes que hemos visto pues, en la historia de bronce, como lo han dicho algunos historiadores, sino como desde la literatura cuando se crean personajes que, por así decirlo, son desconocidos o tienen muchos vínculos desde lo popular y lo cotidiano, las personas se sienten mucho más amables para entender el pasado. Y sí, que digamos, con eso entonces terminaría como ese segundo juego de rol. Creo que me coloco aquí mucho más la corporalidad y la gestualidad porque creo que es otra habilidad precisamente y aquí es, digamos, el ejercicio puede ser mucho más profundo porque precisamente eh, cuando los niños y las niñas crean sus personajes, no es precisamente que les demos ya un libreto prefabricado de qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, sino precisamente colocarlos en las situaciones y empezar a digamos, a decirles, bueno, ¿ustedes qué harían frente a esta situación? Y mediante sus respuestas, eh, generar un diálogo reflexivo en donde ellos, digamos, podamos preguntarnos cosas como, por ejemplo, pero las personas hacían esto o las personas utilizaban este tipo de palabras el rol que tú asumes, por ejemplo, si eres campesina o si eres comerciante, hacía este tipo de cosas o incluso en las misas. Entonces, digamos, a partir de esas pequeñas cosas, empezar precisamente no solo a identificar posiblemente prácticas digamos, del momento que se quiera trabajar precisamente en la clase, sino sobre todo activar digamos, esa lógica del estarse preguntando de cuáles eran las lógicas pasadas. Y entonces quiero finalizar con lo que les había mencionado sobre empatía. Digamos que una de las cosas que también me llevó como a este tipo como de ejercicios o de reflexiones, pues es muy fuerte sobre mi crítica sobre la historia patria, no solamente en los entornos pedagógicos, sino, como les decía, en la historia pública. ¿Por qué? Porque o por lo menos de lo que me he venido dando cuenta, es que las personas tienden a ser, como les decía, más amables cuando crean empatía sobre personajes que no son heroicos, porque los seres generan no solo conflicto, sino que generalmente generan un conflicto que no es argumentado. He tenido la posibilidad de revisar prácticamente toda la producción que se ha hecho en YouTube o que se ha subido a YouTube sobre la independencia, y pues básicamente las interacciones terminan en peleas de si era mejor Bolívar o era mejor Santander.
Es muy lamentable, es muy triste, por supuesto, pero como un ejercicio investigativo es muy interesante porque eso da muchas pistas sobre cómo se está conformando la cultura política, la cultura política de nuestro país y sobre todo en relación con la historia, que pues ahí pueden, bueno, salen muchas cosas, pensamiento dicotómico, cero comprensión, bueno, muchas cosas, y que una, pues, o sea, obviamente no es como, esto que decir, no es como decir echar culpas o algo así, sino uno de los espacios en donde, pues, se tiene que prestar especial atención es en los espacios pedagógicos, no solamente en el colegio, sino, pues, por supuesto, también en la universidad. Y que entonces el generar el vínculo y del querer estudiar el pasado, por lo menos informarse sobre el pasado, si parte sobre la lógica ay, se me fue la palabra, de la empatía sobre los personajes en el monomito del héroe. Y o por lo menos de lo que me he percatado, es que no podemos escaparnos de esa lógica. El problema de que, o sea, cuando se utiliza la literatura puede generar ficciones que pueden ser problemáticas, pero al final creo que es muy interesante reconstruir acercamientos de la historia desde eso, es decir, ya no utilizar los héroes de bronce, sino construir los héroes de la cotidianidad populares. Y ya, bueno, último, en el link ahí que les dejé, pues está como una mayor extensión de los dos ejercicios con algunos recursos sobre todo para edición de audio y también algunos recursos sonoros, pues para que los puedan explorar pues después. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por tu aporte, pues como por tus aportes y además por la discusión que abres. Mientras te escuchábamos, yo me quedé pensando que esto es muy, muy valioso, sobre todo que a partir de la idea de una persona, o bueno, así lo sueño yo, a partir de la idea de una persona, uno puede empezar a hacer toda una serie de ideaciones, como decir, uy, yo podría hacer, por ejemplo, a partir de los paisajes sonoros, eh, cómo sonaba, eh, cómo sonaba la plaza de mercado en la colonia, ¿cierto? Cómo sonaba, a qué olía, cómo tener otro tipo de aproximaciones. Y es a partir de tu idea, cómo se van, cómo pues nosotras, las otras personas, podemos empezar a construir más y a ir como hilando sobre como tu idea inicial. Entonces, muchísimas gracias por tu aporte. Acá tenemos otro aporte en la presentación y no, Ruth, ¿quieres decir algo sobre las ideas de Cristian? Que veo Sí, que sí. tienes la Buenos manito. días, Dale. Cristian. Cristian, solo agradecerte, qué presentación tan bella, qué generosidad compartir el conocimiento. Completamente de acuerdo, me quedo con la parte donde hablas de los héroes de bronce, muy significativo, sobre todo para quienes somos profesores de los pequeños, mostrar que todos los días encontramos héroes en la cotidianidad y es hermoso verlo. Entonces, gracias por compartir. Muchísimas gracias, Ruth, por tu intervención. Entonces vamos a escuchar a otra. Ah, Lorena, ¿quieres decir algo? Dale. Sí, buenos días a todos. No los había saludado ahorita por el chat. Me gusta la presentación de Cristian porque siento que es como un aporte desde algo muy micro, pero siempre intenta lograr algo muy grande. Por ejemplo, cuando él dice de estadios cognitivos complejos y se logra a partir de cosas muy sencillas como juegos de rol, como calabozos y dragones, la dinámica que lleva ese juego, pero que aunque a veces para, por ejemplo, aplicarlo con los niños pudiera ser algo muy básico. Detrás de esto que nos explica Cristian, sí hay un objetivo bien grande a nivel de metodología y a nivel de comprensión de la historia y de los escenarios históricos. Entonces me llama mucho la atención cómo desde algo tan pequeño, pero que no es insignificante, se logra conseguir algo bastante organizado, muy con artículos, digámoslo así, una articulación lógica de un paso a paso que lleva a algo mucho más grande. Entonces me llama mucho la atención la manera en la que está planteada y también los recursos que él nos dejó, como en la presentación, las canciones, por ejemplo, la parte de lo medieval, es algo que me llama mucho la atención. Muchísimas gracias, Lorena. Lorena también reaccionó por el chat, un poco relacionándolo con otras áreas, como el desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Como si podemos enfrentarnos a la historia, a los juegos de rol y la creación de contenido, pues niños y niñas también podrán ampliar su vocabulario para defender sus posturas críticas y compartir su experiencia. Y también coincido en que es algo muy poderoso. Les voy a
sugiero que pasemos a la siguiente actividad que nos compartieran y sigo dejando ahí como sobre la mesa que si alguien la diseñó pero no la pudo poner en la presentación porque de pronto no se acordaba o no le pareció claro o no encontró el enlace, pues que me lo haga saber y podemos pensar una estrategia. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, bueno, este taller ya lo he trabajado con mis estudiantes y realmente sí he sacado, digamos, experiencias muy significativas con ellos. Se llama el taller para formular preguntas. Normalmente siempre, o la mayoría de profesores somos quienes formulamos las preguntas, pero en este caso son ellos quienes van a empezar a enfrentarse con la formulación de una pregunta. Digamos que todos nos encontramos con ese reto a la hora de hacer un proyecto de investigación, a la hora de qué, de hasta de hacer nuestros trabajos de maestría, de especialización. Una de las cosas que más nos cuesta trabajo es formular una pregunta. Entonces, esta actividad va encaminada hacia eso, ¿no? Nos permite comprender y profundizar sobre algún tema, porque también hace que el estudiante indague sobre aquello que le interesa, no lo que el profesor disponga. Y también las preguntas, el hecho de formular una pregunta fomenta la curiosidad, la creatividad y también estimula nuevas preguntas. ¿Sí? Entonces, ahí lo importante es el interés del estudiante que es motivado hacia su propia pregunta. ¿Sí? Y para eso hay como una serie de pasos. En la siguiente está pues, el paso a paso. Entonces, el primero es que el estudiante decida sobre qué quiere indagar, o sobre qué contenido, sobre qué lectura, acontecimiento, sobre qué fuente desea elaborar sus preguntas. El segundo es formular todas las preguntas que se le vengan en mente, o sea, así sean las más absurdas, pero que él desarrolle, o sea, la cantidad de preguntas que él quiera hacerse frente a eso. Y ya el tercer paso es analizar esas preguntas con ciertos criterios. Entonces, mis preguntas son relevantes, se refieren a algo que no sabemos, las respuestas aportarán nuevos conocimientos, mi pregunta invita a la exploración, la reflexión o la creatividad. Mis preguntas dan lugar a que surjan nuevas inquietudes. ¿Existen sus suposiciones, sesgos o prejuicios en ellas? Entonces, este paso 3 es el que más les ha costado a ellos y los lleva a replantearse siempre la pregunta que han hecho inicialmente o las preguntas que han hecho inicialmente, pero es un ejercicio que ya lo he trabajado en clase y ha generado frutos, o sea, les gusta a los estudiantes y los pone ya desde otra perspectiva, no siempre que el maestro es quien formula, sino que ya los cuestiona a ellos y los pone en un reto. El paso 4 es corregir y replantear las preguntas si es necesario. Agrupa las preguntas según distintas categorías. Luego identifica los criterios que utilizaste para agruparlas y sexto, selecciona las preguntas que consideres más interesantes y planifica las tareas que debes realizar para responderlas. Ese es el taller de preguntas, es muy sencillo, pero realmente me ha ido bien con esta estrategia. Eso es todo. Entonces, Muchísimas gracias. Está muy interesante y además me parece, pues a mi manera de ver, es muy valioso que nos compartas también tu experiencia, ¿cierto? Es como en donde han tenido más dificultades los estudiantes. Una buena pregunta, puede tener la posibilidad de formular preguntas, es una puerta que se abre para detonar, digamos, como procesos de pensamiento. Entonces, muy valiosa tu actividad y creo que además tiene un plus y es que se puede pensar con niños y niñas de diferentes edades, con adolescentes, incluso en la universidad tendríamos que hacer en muchos momentos espacios como este. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, yo. Dale. De esta actividad, pues recuerdo que habíamos hablado en la sesión anterior de la importancia de aprender también a hacer las preguntas. Y por ejemplo, en el paso 3 esas preguntas son muy generales, pero pueden ir ayudando a pulir la manera en que los estudiantes pueden ir preguntando. Entonces hablábamos de no solamente era como preguntar por preguntar, por levantar la mano y hablar dentro del aula, sino también que la pregunta fuera crítica. Y me parece que especialmente este paso 3 ayuda a dar un ejemplo de cómo se podrían especificar para ir puliendo ese lenguaje que queríamos forjar con los chicos. De acuerdo, sí, esta actividad
vuelve sobre lo que discutimos, pero lo hace, nos da como herramientas concretas para favorecer los procesos de pensamiento y es como que una acción que nos podríamos llevar para ir realizando en nuestros diferentes contextos también muy, muy útil, muy significativa. Yo quería hacer como un comentario, de verdad que felicito mucho estas estrategias, están muy interesantes y muy inspiradoras. Me encanta cómo manejas el tema de la pregunta, porque definitivamente el poder de la pregunta es fundamental para dar cabida a espacios de pensamiento crítico, bien sea que se den en lo privado o que se compartan en el espacio de clase. O sea, creo que esto nos ayuda mucho como a tener espacios íntimos con la pregunta, reformular, quizás descubrir posibles respuestas también puede ser un ejercicio allí. Entonces me gusta mucho que es un espacio que les permite a cada quien descubrir cómo formularlas. Me hiciste recordar una experiencia que se da en EAFIT con la Universidad de los Niños, donde ellos, para formar a los niños en procesos de investigación, pues siempre parten de la creación de preguntas. Y es un ejercicio muy interesante porque entre todos los niños o jóvenes también se piensa, bueno, escojamos entre todos una pregunta y ahora sí busquemos entre todos de quizás responder esa pregunta. Entonces, los ejercicios de inquietud, de indagación, de preguntas, siempre activan otros posibles caminos para continuar. Así que siento que es un ejercicio muy, muy interesante y que puede escalar desde lo privado, pero también se puede trabajar en equipo hacia esa solución. Incluso, bueno, a mí me gusta mucho esa experiencia además porque lo que hacen allí es contactar a los niños con investigadores en el asunto, ¿no? Entonces, si la pregunta es ¿por qué el cielo es azul? Entonces traen expertos, investigadores de niveles de doctorado inclusive, para que haya un lenguaje común y para que logremos llevar la ciencia o la historia o bueno, todos los ámbitos relacionados con esa posible respuesta. Entonces, muy interesante de verdad. eh, cómo abarcas el poder de la pregunta y cómo llevas a los chicos a que las categoricen y que quizás lleguen a un momento de posible respuesta, de posible solución. Creo que ese reto es gigantesco y es muy, muy interesante, muy, muy prudente para un espacio de clase. Te felicito. Cristian, ¿quieres aportar algo a esta conversación? Sí, quería mencionar dos cosas. La propuesta de Franci también me parece muy chévere resaltar que aboga por una cultura de la rigurosidad mediante el planteamiento de la pregunta y sobre todo pues en el primer paso que es no solamente, es decir, partir de las dudas y de las cuestiones, pero también partir de la documentación y empezar a pensar sobre la lógica de la documentación, que a mí también me parece muy chévere y precisamente uno de los valores de no solamente el pensamiento crítico, sino específicamente desde áreas como la historia, y es cómo uno empieza a caracterizar la fuente primaria, fuente secundaria, bueno, todas sus condiciones, ya sean materiales o incluso intelectuales, me parece muy chévere. Entonces, esa cultura de la rigurosidad que de la que parte y también se van a nutrir las preguntas pues, que refuerzan la elaboración de la pregunta. Y el segundo elemento, y como también ya lo recalcó Lorraine, es la cultura de no solo de la convergencia, sino de lo colaborativo, que entonces la elaboración de la pregunta también va a ser un proceso social. No solamente las dudas nacen desde, pues, por así decirlo, independientemente de cada niño, sino pueden nacer como un colectivo y se pueden enriquecer desde lo colectivo, también que me parece otro valor muy, muy, muy chévere de resaltar de la actividad, pues porque eso también va a forjar que los niños sean conscientes de eso, que la producción del conocimiento es enteramente social y pues que eso es un valor muy importante. Muchísimas gracias. Vamos a ver la siguiente actividad que han preparado para este compartir. Buenos días, profe, compañeros y Buenos días. compañeras. Mi nombre es Claudia Burgos. Mi actividad se llama Historias envueltas en sucesos históricos y lo que quise imaginar o experimentar en una clase para desarrollar el pensamiento crítico fue traer, en este caso, las historias de Rafael Pombo, mirar su trascendencia en la historia y saber que una historia, un cuento, una fábula, eh,
desarrolla temáticas de sucesos históricos que marcaron, pues, en este caso, la vida de nuestro país. Entonces, me parece un ejercicio interesante utilizar esta clase de literatura para despertar el pensamiento crítico. ¿En qué parte? Pues, primero, saber que se usa un recurso muy creativo, muy didáctico, como una historia. ¿Quién no se ha escuchado el Rin Rin Renacuajo? La historia de Juan Matachín, y saber que detrás de esas historias hay como una denuncia o una manera de expresar esos sentimientos que despertaron en aquella época sucesos como fueron la separación de Panamá para Colombia, ¿sí? Y me parece interesante que esta clase de historias o saber que historias como las de José Eustacio Rivera o Vargas Llosa eh, utilizan la narrativa para hacer denuncias sociales, ¿sí? Entonces mi propuesta es utilizar la literatura como un mecanismo para despertar el pensamiento crítico. ¿Y cómo se podría llevar al aula en ese aspecto? Con la creación de historias, vuelvo y repito, pueden ser poesías, pueden ser cuentos, y donde los estudiantes también puedan asimilar algún personaje que represente una de las problemáticas que actualmente estamos viviendo. Entonces creo que ese ejercicio desarrolla el pensamiento crítico, la reflexión, desarrolla la escritura y desarrolla procesos donde ellos entiendan la historia y puedan reflexionar sobre las consecuencias, las causas y lo que ha conllevado a nuestra identidad como país. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Está muy interesante y de hecho eh, me quedé pensando mientras te escuchaba que hay una actividad como que podría ser la actividad espejo de la que tú propones, que podrían ser como pares o actividades aliadas, y es tomar una de estas rondas, cuentos, eh, historias, digamos, como que están en el conocimiento popular y darle un giro, ¿cierto? Y hablar como de qué está allí, hacer lo que tú propones, ¿cierto? De cuál era el contexto que estaba pasando, cuál es la denuncia que hace, pero también cómo la podríamos hacer distinto. Y recuerdo unas maestras que conocí hace unos años en Barranca Bermeja, que ellas no cantaban Mambrú se fue a la guerra, sino Mambrú se fue a la escuela, qué emoción, qué bueno. Mambrú se fue a la escuela y mucho amor le dan. Eh, entonces, inmediatamente te escuchaba, pensaba que podrían ir como a la par, ¿cierto? Que podrían ir juntos. Muchas gracias por tu actividad. Eh, Lorraine también te reacciona por el chat, dice que la idea de construcción de la nación también habla de un proceso que no se agota, que sigue elaborándose y que nos toca, hacia ya empezado pues como a ocurrir hace mucho tiempo, y que este vínculo entre la literatura y las ciencias sociales es algo muy como una bisagra que engancha, así es muy interesante. Muchas gracias, Claudia, por tu idea. Esa es la mía. Bueno, yo la enfoqué en la construcción de un museo. En la clase anterior ya había puesto dentro de las nubes de preguntas en el que nos gustaría hacer, había puesto la palabra museografía. Em, la idea es que yo trate de pensar en una actividad que se adaptara según el grado de complejidad y pues de pronto el tema que se fuera a tratar con los estudiantes, bien sea de primaria o de bachillerato, desde un punto de vista de la historia. Entonces, muchas veces, digamos que el análisis del problema que yo hice fue muchas veces como que la historia se ve en algo alejado, pero si de pronto lo acercamos a un objeto o a una colección que podamos acercar y tocar, escuchar o ver con diferentes materiales y con diferentes objetos, de pronto a esos objetos les podríamos asignar una historia un poco más simbólica y entender que su preservación es importante. Eh, entonces el objetivo es que los estudiantes comprendan que la historia sí tiene un transcurrir y que tiene una serie de sucesos, pero que también de esos sucesos y de esas dinámicas que han ocurrido pueden quedar objetos que tienen una carga para la humanidad, entendiéndolo en el sentido de que son también herramientas que podríamos preservar y que de esa manera podrían crear una huella para nosotros y para los demás. Entonces la actividad tendría que ir con varios pasos, yo los puse como muy generales,
y traté de aterrizarlo también como de pronto algunos temas que se podrían ver en la primaria o de pronto ya unos más complejos de la secundaria. La actividad puede fomentar la investigación sobre un determinado tiempo histórico o un evento histórico y puede fomentar las habilidades manuales aplicadas a la construcción de las réplicas, porque la idea sería que también se investigara en diferentes lugares a través de, por ejemplo, el Internet, que es una herramienta no con la que todo el mundo cuenta, pero es que sí de pronto en un entorno urbano es más factible que exista y que se construyan las réplicas que muchas veces es difícil ir a verlas al exterior del colegio. Y que los niños o los estudiantes sean los que hacen esa réplica tratando de imitar algunas cuestiones artísticas como la técnica o la construcción de cómo se hace una instalación, cómo se puede poner el mismo estilo de pintura, etcétera. Y las habilidades de expresión oral, porque lo que haríamos es hacer que los niños con sus pares sean quienes expliquen el significado de esos elementos. Entonces, si puedes pasar a la siguiente, porfis. Para Quisieras, eso, entonces, sería delimitar primero el tema. Por ejemplo, un tema inicial que se ve con los niños en primaria es el barrio. ¿Cómo del barrio podríamos recolectar, después de investigar, podríamos recolectar algunos materiales, objetos simbólicos de, por ejemplo, las personas que hacen parte del barrio, construir algo simbólico que nos recuerde a qué huele el barrio porque en él queda una fábrica de algún producto? em, Cómo son los paisajes y también un poco lo que decía Cristian, cómo sería el paisaje sonoro, por ejemplo, el entorno sonoro de ese lugar. O se puede tratar con un tema más complejo como, por ejemplo, las guerras. Después de eso, investigar las diferentes fuentes, porque tendríamos que acceder a, por ejemplo, materiales de libros o consultas, videos, películas, es decir, otras simbolizaciones que se han hecho, y a partir de ello preguntarse cómo podrían ser representados de cierta manera simbólica los objetos que tenemos. Y en esa manera simbólica entraría algo de lo que hablábamos en la clase anterior y era las emociones. Por ejemplo, ¿cómo podríamos representar emociones de lo que me recuerda mi familia o el barrio o la comunidad con los objetos simbólicos, que no sean explícitamente decir mi barrio es así o la guerra fue así, sino qué sentimientos puedo plasmar en otro tipo de elementos? Y digamos que este es un proyecto que lo pensé como para largo plazo, es algo que puede ser como para varias semanas. Estaría repartir entre los estudiantes o bueno, eso ya dependería como de la labor docente, pero sí tendría que haber, por ejemplo, un curador, la persona que organice de cierta manera el recorrido, los que van a construir las réplicas, es decir, los que van a retomar una obra como por ejemplo el Guernica y pintarlo nuevamente, quizás adaptarlo, quizás darle una nueva interpretación y aquellos que van a construir nuevos elementos, nuevas canciones, nuevos poemas, nuevas pinturas, etcétera. Y asimismo formar a los estudiantes a que cuando se explique o se haga el recorrido por este mini museo, podríamos decirlo, se encuentre un lenguaje más formal hacia las ciencias sociales y hacia el simbolismo. De pronto, el objetivo sería lograr que los estudiantes no expliquen qué significa la obra, sino que vayan dando a sus pares como algunas pistas de ese simbolismo y ese valor histórico que tendrían los espacios. Eso tendría también, y es el punto 7 como la promoción, y ahí entrarían a jugar cosas externas como de pronto las directivas o las dinámicas del colegio. Esa es la actividad, así en palabras generales. me parece una actividad súper interesante que permitiría además abrir como estos proyectos transversales que muchas veces tenemos o estos espacios como de encuentro comunitario, como la Feria de la Ciencia, el Día de la Familia, como que este podría ser una actividad que permita que después de todo este recorrido en esta promoción de espacios de debate también articulen otras personas distintas a los estudiantes que hacen parte de la comunidad educativa. Y es un recorrido muy interesante el que nos propones, Lorena, es una actividad muy, muy valiosa. Es también como darle condiciones de materialidad a la historia nuevamente y recordar que somos sujetos, ¿cierto? Que incluso como desde lo que nos recordaba Cristiana al principio hasta ahora, como que estos seres del pasado
son sujetos y que estos sujetos tenían unas condiciones de materialidad y que esto representaba diferentes cosas, significaba y construía sentido. Tenemos dos manitos levantadas, entonces vamos a escuchar a Lorena y a Cristian. Pero nuevamente, de verdad queda uno muy inspirado y como con ganas de ya empezar a hacer contenidos a partir de estas estrategias. A mí me encanta que no dejemos los museos de memoria solo a la voz institucional, a los, digamos, a los que están dirigiendo en el momento por el cuatrienio, sino que le demos voz a lo local y que estemos como muy pendientes de pensar como desde el aula, la casa, desde el barrio, como tú bien decías, pues es posible consolidar ese simbolismo y generar unos espacios para contar otras historias. Creo que esa es la parte que más me enamoró de este proyecto, de verdad que está muy interesante y considero que también es posible quizás pensar en una red de museos, ¿no? En una red de museos escolares sería muy también muy bonito quizás esa interlocución y que de pronto haya unos relatos quizás o simplemente unas exhibiciones que de pronto todos podamos visitar en algún momento. Sería muy interesante que haya otras comunidades que se empiecen a relacionar con esos museos. Te felicito, de verdad también. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Cristian. Bueno, sí, viendo el ejercicio de Lorena, me vino a la mente dos cosas pues precisamente el espacio museal siempre permite y mucho más, tanto al momento de ver los objetos o el espacio, como también de crear el espacio. Entonces, lo primero es precisamente la reflexión sobre el espacio. Me parece muy interesante, o sea, sobre la noción de espacio, cómo los niños pueden mover, pueden crear un espacio. Me parece muy interesante eso y que digamos, precisamente el museo es el espacio, valga la redundancia, es el espacio adecuado y es el que permite ese tipo de reflexiones. No solamente entonces pues pensar el contenido, sino precisamente la espacialidad que pues, se pueda realizar con eso. Y lo segundo, eh, creo que también es una invitación como a que las niñas y los niños puedan jugar el rol de ser artesanos y artesanas, creando los artefactos, creando los objetos, y no solamente con una oportunidad para poderlos crear, sino precisamente para poderlos investigar. Me hizo recordar mucho una reflexión que hacía Roger Chartier sobre los libros, y él decía, los autores no escriben libros, los autores escriben textos. Y claro, pues yo al principio era como, ¿Qué quiere decir esto? Y es muy interesante porque él trae la historia del libro diciendo, es que nosotros no conocemos la materialidad del libro ni la disposición del libro. O sea, hoy en día, por ejemplo, cómo, por ejemplo, los párrafos están distribuidos en un libro, las diagramaciones, pues nosotros como investigadores o investigadoras no lo sabemos. Nosotros escribimos el texto, pero hay otras personas que crean esa materialidad y, por ejemplo, ya no solo en los libros, sino en otro tipo de cosas. Entonces, el ser artesanos de estos artefactos es muy bonito porque también precisamente los niños pueden comprender cómo un objeto tiene su propia historicidad también. Entonces, pues quería como mencionar esas dos cositas. Muchísimas gracias. Yo Gracias. quería como hacer solo una último comentario y es que no sé si ustedes conozcan la experiencia de la institución educativa Eduardo Santos en Medellín, la institución educativa Eduardo Santos queda entre la Comuna 3 y la Comuna 14, eh, es decir, entre San Javier y la América. Y ellos como institución educativa tomaron la decisión de construir un museo del conflicto urbano, ¿sí? Del conflicto que se ha vivido ahí en ese barrio, de cómo la institución educativa ha estado no al margen, sino como en la mitad de una cantidad de situaciones. Y es un proyecto educativo de la institución, entonces esto implica que todos estudiantes y profesores participan de manera diferenciada, pero participan de manera articulada y, y es un proceso bien bonito y los estudiantes son los guías del museo y se puede diseñar como, pues se puede, uno podría decir como quiero ir, quiero conocer, yo lo conocí hace unos años y lo dejo allí porque me quedé pensando que este proyecto que nos pone Lorena, digamos que aunque
tiene como muchas cosas en común con la preocupación de ellos, aunque la de ellos inició como con una preocupación por narrarse y por narrar lo que venían viviendo. Muchísimas gracias. Y creo que esta es la última de las que tenemos acá. Si alguien tiene más, me lo hace saber. Si alguien quiere compartir otra. En caso de que no, nosotras, y me refiero a nosotras, Leilín y yo también tenemos algunas para el compartir. Entonces, pues quisiera saber si quienes no la pudieron poner aquí la tienen y quieren que yo las vaya escribiendo mientras la cuentan, o si en realidad no alcanzamos a hacerlo, no hay ningún problema, ¿no? Antes este espacio generoso de compartir es como algo muy bonito, pero pues tampoco es como que si no lo hicimos no pasa nada. Lorraine nos está recomendando varios proyectos también del Banco de la República que pueden como relacionarse con nuestra conversación. Y mientras las otras personas de pronto si tienen allí sus actividades o no se animan, voy a contarles, a compartirles las que nosotras, Leilín y yo, construimos. Y por favor, háganme saber si hay más ideas como para que conversemos sobre eso. Recuerden que todo este material, todos se los seguiremos enviando al correo y la idea es que podamos irnos de la mano con estas actividades que se conviertan como en nuestros compañeros. Nosotras pensamos como actividades que pudieran vincular al mismo tiempo diferentes, digamos, como visiones de lo educativo y como diferentes disciplinas, porque la realidad no está segmentada como si nuestras maneras de aproximarnos y como Leilín conoce el mundo desde las artes y yo desde las ciencias sociales, entonces lo que hicimos fue como vincularlas. Entonces les proponemos 3 actividades, la historia de los objetos, como un problema con una producción y hacer un análisis visual. Para la primera, entonces, les proponemos como la historia del arte a partir de los objetos. Y es que podemos pensar que ustedes en realidad ya también lo dijeron, así que esto no es nada como tan novedoso, porque lo contaron también en sus actividades. Es no solo observar las expresiones artísticas, sino también como aproximarnos desde 2 maneras, desde lo histórico y desde lo artístico. Entonces, desde lo histórico, tener la mirada sobre la obra en 2 dimensiones, como para empezar, podrían ser muchísimas más, y estas no ser ni las mejores ni las únicas, pero son solo como una propuesta. Entonces, es decir, que la obra como documento histórico también da cuenta de las tensiones de su época, de las preocupaciones que había, de lo que quería ser como considerado memorable, es decir, ¿por qué pintar esta batalla? ¿Por qué pintar a Simón Bolívar atravesando este páramo, cierto? ¿Cuál es como el propósito allí de considerar que este acontecimiento era memorable y por esto necesitábamos ponerlo allí, digamos como en esta producción artística? Y la segunda, un poco lo que estaba ya abordando Cristian con la materialidad y la producción de libros, es también considerar la obra de arte como un objeto con una materialidad particular y situada en un momento, en una historia y en un tiempo y en un espacio específico. Entonces, decir, pues una serie de cuestionamientos sobre, por ejemplo, cómo se hacían los pinceles, cuánto costaba un pincel y cuánto costaba, por ejemplo, una medida de maíz, una medida de arroz, una papa, ¿cierto? Cuánto costaba un pan, cuánto costaba un vino versus cuánto costaba un pincel y será que muchas personas podrían comprar el pincel, pero también si este cuadro se pintó en América, cómo llegaron los materiales a América, o si, cierto, como que cómo es ese ejercicio de producción del objeto en tanto también fuente histórica en su materialidad, pero también en lo que nos está hablando, ¿sí? Sí, porque están pintando al rey, porque están pintando a la reina, porque están pintando, por ejemplo, con la independencia, porque están representando las comunidades indígenas y porque las comunidades indígenas siempre son femeninas, ¿sí? Porque es una indígena, incluso nuestra moneda conmemorativa del Bicentenario, que es la moneda de 10.000 que acaban de sacar, porque es una, una fruta de Granada, porque una fruta de Granada y una grabado de una mujer indígena, ¿cierto? Como que cuáles allí son también como las tensiones del momento y también cuál es la materialidad de ese objeto. Y desde lo artístico, también como pues
con base a todas estas discusiones, poder también tener expresiones artísticas. Entonces, ¿cómo podríamos reproducir algunos de estos materiales para hacer también nuestras propias creaciones, tratando de entender mejor esa materialidad, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros reproducir estas pinturas con los materiales que disponían en ese entonces, usarlas hoy y aprender, pues, cómo es que era pintar, ¿sí? ¿Qué implicaba esa pintura? O cómo se podía hacer esta imagen fotosensible. eh, y también cómo, qué historias cuentan nuestros objetos preciados y cotidianos, cómo se ha ido transformando nuestra forma de representar y narrar el mundo en que vivimos. Y otra cosa que también se podría proponer desde este abordaje artístico es, pues, con qué artistas conversa la obra, es decir, con quiénes estaba de acuerdo, con quiénes estaba cuestionando, qué escuelas artísticas había en ese momento, porque pues también los artistas eran y siguen siendo seres humanos, con tensiones como todos los seres, entonces estaban de acuerdo con unos y en desacuerdo con otros. Las obras también responden a unas tensiones y unas discusiones, no solo sociales, sino también técnicas del momento. Entonces, cómo pintar para que sea, eh, digamos, como para que corresponda con esas tensiones artísticas del momento. Entonces, si estamos en el barroco y vamos a pintar figuras, digamos, como sacras, y se tienen que ver así en ese momento de martirio, expresando como todo ese dolor, pues también, ¿cómo hacemos para oscurecer la obra y que se vea mejor, digamos, como todo el dolor que está sintiendo este santo? También es una discusión de lo técnico, de lo artístico. Y también qué tipo de seres retrataban. Retrataban a los santos, retrataban a los reyes, retrataban a la naturaleza, retrataban, sí, a las comunidades trabajadoras. Ahí también hay como todo un campo de discusión muy grande. No, yo, También. yo le iba a complementar a eso que estabas diciendo, que digamos en la parte de que con base en las discusiones planteadas desde lo histórico, pensar en un ejercicio práctico, como desde la materialidad de esas obras, digamos, que también cuestionan y hacen pensar cómo funcionaba, cómo muchos artistas creaban, porque pues hay toda esta noción de artista como genio, genia, pues genio casi siempre en un amplio periodo de la historia, pero también pensar que hubo y empezaron a crearse distintos tipos de técnicas como las cámaras oscuras con las cuales básicamente imprimían la que iba a ser su pintura. Entonces, pues mucho de esta perfección también tenían una búsqueda que ellos fueron encontrando para poder tener una fidelidad, ¿no? Y también un estilo muy figurativo, que fuera como aliado con lo que tú estás hablando, con lo que se estaba buscando representar en un momento histórico determinado. Y que creo que también hay puentes que se puede entender con cómo ese artista era entendido en ese contexto, porque muchos artistas se murieron sin tener ese reconocimiento en vida, ¿no? Pues un ejemplo como Botticelli, que nunca supo que era pues el genio que ahorita se le reconoce, que se le reconoció posteriormente, pero también en términos, o sea, se pueden dar discusiones de tipo moral, ético y valores en lo que significaba en ese momento ser ese artista y tener como esa visibilidad en caso de que la hayan tenido en vida y cómo lo podemos leer actualmente con el sistema de valores y temas sociales actual, no sé, o sea, digamos, pienso no sé, en Dalí, Picasso, y de pronto pues fueron los genios de esa época, pero si uno los pusiera en este momento, no sé, una cultura de cancelación o muchas otras cosas, tendrían otra lectura y otras tensiones, que no para dejar de leer al artista en su época, pero sí para tener como unos debates que podrían ser interesantes. Entonces, bueno, quería simplemente agregarle eso a eso que estabas comentando. Te lo agradezco. Estaba ahí colgando como el No, gatico. no, estaba súper bien. La segunda actividad que diseñamos juntas es pensar como un problema y hacer una producción, digamos, sin un formato determinado, como permitiendo la libertad de múltiples formatos y maneras en las que el aprendizaje, la construcción de sentido puede derivar. Entonces, como que se puede identificar un problema social eh,
que inquieta a los estudiantes, ¿cierto? Que les inquieta, que les moviliza, que les cuestiona. Y a partir de esto, no solo para generar un producto último, sino que también hacer más profunda y más, digamos, compleja la comprensión de este problema, nos puede permitir también entender mejor nuestra agencia propia. Entonces, la idea es que ellos y ellas puedan identificar un problema, y a partir de este empiecen a profundizar y ampliar su comprensión de dicho problema, y que luego creen un producto que permita expandir a la vez la comprensión de otras personas que les escuchen, que les vean, que les lean. Y se nos ocurría que pueden ser múltiples cosas, ¿cierto? Pues un texto escrito, pero también una danza, una obra de teatro, un dibujo, una pintura, un video, un podcast, ¿cierto? Como múltiples formatos, como una explosión de formatos a partir de la ruta que construyó cada grupo, y que podemos, que en realidad no lo pensamos, pero que a mí se me ocurre gracias a las actividades que ustedes nos compartieron, que podría pensarse también como un espacio de discusión, como una muestra, como tener una muestra abierta a los otros niveles o a los otros estudiantes de la institución, a los otros maestros y maestras, y también a las personas de la comunidad educativa que están relacionadas sobre todo con este problema. Entonces, como ese espacio de debate a partir de los productos que se generen, es muy valioso, y como les digo, no lo habíamos pensado, pero se me ocurre es por sus mismas actividades, por la reflexión que hemos tenido hasta ahora. Leilin, ¿quieres agregar algo aquí? No, creo que lo dijiste muy bien y creo que o sea, puede ser muy valioso es ver cómo el resultado se desencadena en distintos formatos, y esa interacción también poderla como conversar, o sea, el hecho de que yo vea es el resultado de esa indagación, de ese problema en una danza, cómo lo puedo percibir o qué otras cosas me hace sentir que si, digamos, lo leo en un cuento o en un poema o lo organizo en una información, en una infografía, incluso pensar en cómo ahorita también sea a través de redes sociales en las cuales también se sintetiza información, hay todo un recurso audiovisual de tiempos cortos, ¿no? Que también podría ser como una invitación a pensarse en formatos en los que de pronto los y las estudiantes se sientan más cómodos para transmitirlo. Entonces me parece muy valioso que también el medio en el que se exprese esa indagación nos permita tener esa conversación. Pues súper importante lo que dices, y se me ocurre al escucharte que incluso parte del debate puede ser, pues, qué formato, qué medio, manera de expresarlo también moviliza qué tipo de emociones. Porque lo que nos pasa es que al leer una infografía, digamos que tal vez podamos ver un panorama general y no sentirnos tan involucrados emocionalmente como en un video, o tal vez escuchando un audio. Como que también ahí juega como nosotras y nosotros como interlocutores nos sentimos vinculados con un producto, y que quien lo diseña piensa también en cuál formato es el que se requiere para hacerle honor como a la emocionalidad de la que se está hablando. De acuerdo, total, me parece muy valioso, y también reconoce ahí una diversidad de cada persona en la cual, digamos, hay personas que se sienten mucho más conectadas con la escritura, incluso con la lectura, porque la potencia imaginativa que les lleva a ser la creadora de esos mundos le, le, le apetece más que si está viendo, no sé, el video con la información ya dada, o puede ser viceversa. Entonces también reconocer como esas múltiples formas de acercarnos a un resultado de un proceso, me parece que le agrega mucho. Y bueno, la tercera actividad que nosotras planeamos para ustedes es el análisis audiovisual de una pieza publicitaria. Y para esto entonces pensamos varias cosas, como lo más obvio es que las producciones audiovisuales también son producciones culturales que se marcan en un tiempo específico, y que los autores también tienen una posición que muchas veces no dejan explícita, pero que se puede inferir, y que para esto requerimos como unos cuestionamientos y un análisis. Nosotras proponemos aquí como 5 iniciales cuestionamientos, ¿cierto? ¿Con qué propósito se crea esta pieza? ¿Quiénes la crean? Porque es distinto decir una pieza que crea el Ministerio de Salud a una pieza que crea Noxpirin, ¿cierto? ¿Quiénes la crean importa? ¿Qué valores están siendo promovidos allí? Como siempre limpia y siempre fresca.
y qué representación de los sujetos está ahí, se puede ver, y además del mundo, y si esto recibió críticas o pasó desapercibido, ¿cierto? Porque si recibió críticas, pues incluso generó tensiones con los valores sociales de su momento, o si pasó desapercibida y ya es muchísimo tiempo después que se cuestiona. Y aquí tenemos un ejemplo que es el arroz roa, que seguramente han escuchado. Y para esta habíamos pensado, digamos, como más con el liderazgo de la y una serie de preguntas que nos podrían ayudar a cuestionar esta publicidad, ¿cierto? Pues como les digo, siempre son como cosas preliminares que se podrían ampliar, expandir, no son las únicas ni las mejores, sino las que inicialmente se nos ocurrieron. ¿Quién es el público objetivo? ¿Qué nos hace pensar, sentir el eslogan de esta marca? ¿Qué lugar ocupan las mujeres en este comercial? ¿Qué relación se ven entre los personajes en este comercial? ¿Por qué el señor Roa se ve como un árabe o es un árabe? Porque el de ahora no habla como árabe, pero el de antes sí hablaba como el estereotipo de lo que creemos que hablaría un árabe español. Sí, porque pues en realidad ni siquiera sabemos si es un árabe, pero sí habla como el prejuicio cree que hablaría un árabe español. Y si además, ya me la cagué, perdón, la embarré. Y si además algo ha cambiado en los comerciales y por qué habrá cambiado. ¿Sí? Entonces, este es, digamos que es un ejemplo enquistado en la publicidad colombiana, ¿cierto? Porque Cerroa es un señor, pero tiene que ver también con las tensiones sociales, con las maneras en las que representamos a los seres y, y a los productos mismos. Sí, pues digamos, esto también lo habíamos pensado con los comerciales y tener en cuenta cómo han cambiado estos comerciales con el tiempo. No los ponemos acá por temas de tiempo, em, pero no sé si, digamos, recuerdan, no sé, el comercial del 2012, que a mí me parece que igual es reciente, han pasado 9 años, en el que era el señor Roa tenía como 8 esposas, ¿no? Y el hecho de que sea el arroz de las señoras y pensar que ahorita en 2021 ese arroz de las señoras ya no es el señor arroz de las señoras, sino ya es como hay una lectura, un cambio de aproximación en el cual ya es de las familias, ¿no? Entonces ya no se piensa que es como ese público objetivo, es esa señora que va a comprar el mejor arroz para la casa de un señor con barba, también con todas unas particularidades de cómo se construye lo masculino en el comercial y es que es también como un proveedor de alimento y las señoras de Roa las que cocinan. Entonces también pensar, digamos, pensaba que también podría crearse una línea de tiempo en este tipo de productos tan colombianos como este, en el cual podemos pensar cómo ha cambiado socialmente lo que aceptamos y lo que empezamos a cuestionar. Entonces, sí creo que si uno, no sé, no tiene que ser año a año, pero sí poner 3 momentos, ¿no? 2012, 2016 y 2021, y ver cómo una misma marca ha tenido que adaptarse respondiendo a unas demandas de un sistema de valores que la cuestiona y que lo han cambiado porque pues la publicidad ha sido bastante cuestionada en términos de, sí, de reproducción de estereotipos de género, de roles. Entonces pues creo que eso podría ser como, pues por eso tuvimos esta idea con ROA, pero pues se podría llevar a todas las, no sé, ideas que ustedes tengan, noticias, formas de contar una noticia, ¿no? Y qué es lo que sale, digamos, en una primera plana de un periódico, como eso visualmente, más lo que sale en letra grande, lo que sale en letra pequeña, empieza a estarnos hablando de una narrativa, ¿no? Y de cómo quiere que lo veamos. Entonces, de pronto eso para agregarle. Sí, muchas gracias. Y también lo que nos sale, ¿no? También qué es lo que nos sale. Por ejemplo, no hay publicidad contra el expendio de bebidas alcohólicas, no hay publicidad contra el exceso de dulce en los alimentos de los niños y niñas. De hecho, Red Papás, que ha liderado esa discusión, ha tenido que vivir pues toda una serie de censura y discusiones profundas. Entonces también, pues, ¿qué es esto que no estamos viendo en la publicidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que, y qué es, y
también cuáles son las personas, cuáles son los territorios, cuáles son los debates que no están apareciendo y cómo se representan, porque por ejemplo en este comercial de MinSalud sobre el COVID hace un tiempo como de que, ay, me detectaron, me relacioné con alguien que estaba infectado, entonces yo me aíslo y supuestamente era en Cali y eran unas personas con saco, como en un cultivo de flores, como si estuviéramos allí en Madrid y hablando como, ay, sí, ve, me contagié. Sí, como en una cosa súper estereotipada de lo que es el caleño, pero al mismo tiempo con saco y en un cultivo de flores. Entonces era como, qué poco, qué idea tan extraña la que tenemos de los otros seres, pero también de los otros territorios. Eh, aquí nos están poniendo varios ejemplos interesantes. Cristian nos recuerda cómo toda esta lectura, cómo ha cambiado la lectura pública de Betty la Fea, y sobre todo la figura de don Armando. eh, yo también diría que la figura de la misma Betty, ¿no? La figura de la misma Betty se ha empezado a cuestionar profundamente y como estos valores que están allí de por medio, como de haber eh, caído en la corrupción, pues por estar como enamorada, bueno. Y Franci nos recuerda el cambio de la imagen en el elefante de Choco Crispy, sí, muy interesante. Sí, hay como, pues también una discusión sobre cuáles son los valores que son promovidos y qué es lo que es bueno, qué es lo que es bello, qué es lo que es agradable y qué es lo que necesitamos como que sea recordado. Estas entonces eran las actividades que nosotras les proponíamos en conjunto, que podrían ser utilizadas vinculando como la educación artística y también las ciencias sociales. Y yo traía una última de las ciencias sociales, y ya me callo para que podamos conversar, que es como los recorridos por el territorio. Entonces es que en realidad pues no la había considerado la última vez y es como entender primero qué porción del mundo es nuestro territorio. Nuestro territorio es el barrio, nuestro territorio es la vereda, es el resguardo, es esta cuadra, así que qué porción del mundo es lo que nosotros consideramos nuestro, ¿cierto? En donde sentimos como que consideramos nuestro no porque nos pertenezca, sino porque tal vez nosotros le pertenecemos a él, sentimos como incide en nuestra visión del mundo. Recopilar como visiones distintas sobre algunos problemas y diseñar de manera conjunta con los y las estudiantes una ruta probable y proponer maneras de recoger lo que se observe, que sea como llevar un cuaderno, tomar notas, grabarse audios de WhatsApp, tomar fotos, llevar una grabadora, bueno, pues pueden ser múltiples. La idea es que se pueda proponer una con quienes se va a hacer este recorrido y salir a recorrerlo, ¿cierto? Seguir como esta ruta que se definió. Y después, entonces, construir ese mapa del recorrido a varias manos. Entonces, primero, como hacer la ruta en abstracto, así como el plano inicial y sobre ese plano inicial empezar a agregar capas de lo que se observó, capas de las diferentes cosas, como aquí había, no sé, una excavadora de minería o aquí había un niño eh, que no estaba en el colegio y era horario escolar, sí, entonces como empezar a agregar capas y proponer como una manera de visualizar toda esta información y diseñar espacios de socialización para hablar del territorio y de lo que estamos observando en el territorio. Esta era como la última. No sé si quieran decir algo sobre todo lo que hemos escuchado antes de proponerles otra actividad y hacer como un pequeño tránsito. Me llama la atención cómo plantean el ejercicio anterior sobre la publicidad. Pienso que puede ser una buena estrategia para revisar precisamente esos contenidos históricos y situar al público actual, me refiero específicamente a los estudiantes, a comparar las maneras en que muchas situaciones de valores o esquemas morales han cambiado en nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo tenemos un reto y es que como la publicidad está tan cambiante y siempre responde a esas dinámicas supremamente marcadas para que uno consuma y demás, al mismo tiempo los estudiantes también están inmersos en un montón de situaciones y bombardeos publicitarios en los cuales no distinguen ellos mismos muchas veces cómo hacer una crítica hacia eso. Y es un reto para nosotros los maestros porque claramente, por ejemplo, la diferencia de edad
marca una diferencia en cuanto al acceso que tenemos nosotros a cierta publicidad con la que estamos arraigados y que se nos hace clásica a ciertos, como decías tú, el estereotipo del árabe o ciertas canciones o el muñequito de alguna marca, a lo que se está ofertando para los jóvenes de hoy, para los niños incluso de hoy, y ni siquiera en plataformas como las que estábamos nosotros acostumbrados en televisión y radio, sino ya en otras cosas directamente a la mano como aplicaciones o juegos en donde salen cantidad de publicidades con las cuales muchas veces no hay cierta conciencia de cómo me están vendiendo algo, qué tipo de valores me están promoviendo y las otras preguntas que estaban en el ejercicio anterior. Entonces creo que estamos como en una batalla un poco David contra Goliat. Estamos luchando como por un pensamiento crítico y analítico de muchísimas cosas audiovisuales que llegan a nuestros sentidos, pero también estamos luchando con algo muy grande que nos acapara la atención de ellos, acapara la memoria de ellos y que a veces no conocemos. Entonces, pienso que es un reto estar como actualizado con, por ejemplo, la publicidad de nosotros, la de ellos que reciben actualmente y con la que queríamos, por ejemplo, contrastar en un ejercicio de historia. Cuando uno mira, por ejemplo, la publicidad de Bavaria, recién se inauguró aquí en Colombia, y que hay unos carteles en los cuales, por ejemplo, un niño o niña pequeño, no se distingue muy bien, está como en los brazos de un hombre y toma cerveza, pues uno podría pensarse que el valor de la niñez, del cuidado de los niños, del derecho y de la protección a un ambiente sano y a un desarrollo de la personalidad de una manera adecuada y protegida, pues no se tenía en cuenta. Pero por otro lado, si hacemos el ejercicio de pronto con chicos de la actualidad, en los cuales otro tipo de publicidad está promoviendo cosas que son como alcohol, pero en realidad no son alcohol, pero con lo cual lo puedes pasar bien, entonces no pasa nada y está perfecto porque otra persona lo utiliza y una persona que es admirable para ellos lo usa. Entonces hay una confusión, si quedamos nosotros como profes, como en el medio de ese tipo de publicidades, de ese tipo de ambos espectros de valores. Y tenemos que ir como encaminando, no de una manera autoritaria ni restrictiva, pero sí ir haciendo muy conscientes de los estudiantes y a las personas que estén a nuestro cargo, digámoslo así, en esa crítica hacia todo el consumo que llega a nuestros sentidos, hacia todas esas ofertas que llegan a nuestros ojos y oídos. Entonces, me parece interesante el ejercicio de la publicidad, pero siempre que lo veo en el aula es bastante complicado. Incluso algunos comerciales que para nosotros son clásicos, hay chicos que no los conocen, porque no son tan usuarios de la televisión, por ejemplo, sino de otras cosas como el internet o de publicidad en aplicaciones. Muchas gracias, Lorena, por tu comentario. Tienes muchísima razón y me quedé pensando que tal vez esta actividad que Lorena y yo pensamos necesita unos puntos antes, pensando como en la generación con la que estamos trabajando de niños, niñas y adolescentes. Y tal vez esos puntos antes deban ser empezar por cómo reconozco que lo que estoy viendo es publicidad, ¿cierto? ¿Cómo sé que de todo lo que yo estoy viendo en redes sociales me está vendiendo cosas y qué idea del mundo me está vendiendo? Cuando yo estoy viendo a esta persona haciendo un burpee por cada día de su cumpleaños, por cada año que está cumpliendo, cuáles son los valores sociales que está promoviendo y a partir de eso, cómo puedo identificar qué contenido está vinculado también a procesos como de venta, ¿sí? Que estos valores que se están promoviendo, esto quién lo crea, como que cada vez está más difuso, tienes toda la razón, en plataformas que a veces ni siquiera nosotros conocemos, pero con mayor razón, esto es como una necesidad social para poder empezar a diferenciar pues cuáles son los valores que se están promoviendo, en dónde se están promoviendo, cuándo nos están vendiendo. Acá en Colombia nosotros hemos adelantado como un paso pequeño y es como obligar a que las personas al crear contenido avisen que es publicidad y que además es pautado, porque cuando yo, no sé, subo un video a Instagram diciendo que mira qué linda me quedó la base, pues es que me pagaron para yo decir eso, solo que ahora no está saliendo en televisión. Entonces, claro, Lorena, tienes toda la razón, muy interesante esa discusión porque ahora está mucho más difuso.
pero entonces la que nos sugiere Leilin es empezar, ¿cierto? Como traigamos cuál es la publicidad que estamos viendo y empecemos a hablar de cuál es la que yo identifico y qué otras cosas, en donde me están vendiendo ideas del mundo, en donde me están vendiendo productos, porque no solo se venden productos. Y muchísimas gracias. Claudia y después Cristian. Pues pensar que las tres actividades que nos proponen, como la de la publicidad, pensaría yo, la del territorio y la del problema-solución, sí están muy vinculadas, porque mirando por lo menos lo de la publicidad, me acuerdo que en un tiempo hubo una crítica muy fuerte en redes sociales, porque pensaría que las redes sociales ahora son como la Santa Inquisición, sobre una publicidad de Dove y donde la imagen era una muchacha negrita. Entonces hubo una serie de críticas al respecto con el comercial, que deja entreclaro que el pensamiento crítico ahorita se puede desarrollar como ustedes lo plantean y como los compañeros lo han dicho, desde la publicidad, desde los programas que se ven, desde los contenidos que miran los muchachos, que creo que ese es un sesgo un poco difuso porque creo que muchos padres no conocen cuál es el contenido que ven sus hijos, ¿sí? Entonces, saber en el entorno, en el contexto de los muchachos, qué clase de programas ven. Adicional, por lo menos, yo creo que se puede cuestionar por lo menos nuestro discurso y nuestra praxis mirándolo desde algo muy familiar. Por lo menos en mi zona, el TV Cable ha analizado que la mayoría de canales que tienen son canales de entretenimiento, y que muy poco son los que tienen televidencia, por ejemplo, los canales científicos, los canales educativos. Entonces, eso creo que es la gran carga que los muchachos miran, solamente entretenimiento. Y cómo la publicidad pues nos vende, sí, valores y se convierten en formas de vida. Y que creo que en ese aspecto no se ha hecho de pronto la profundización, la reflexión hacia cómo estamos encaminando o cómo estamos viendo nuestro diario vivir en diferentes aspectos. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Me quedo pensando con sus discusiones también que incluso podríamos aplicarlo a la música. ¿Cuál es la música que está sonando y cuáles son estas ideas? Y cuando yo canto, soy un hombre soltero, no tengo compromiso para irme para la calle, a nadie pido permiso, como cuál es la idea del mundo que está ahí circulando, a quién, qué es esto de pedir permiso, con quién es tener compromiso. Es música como el trap, como el reggaetón, ¿sí? Que, o sea, los muchachos las tararean, pero no reflexionamos de verdad no se reflexiona sobre el contenido. Usted le pregunta a un muchacho por qué escucha esa música y el contenido no influye. A ellos lo que les influye es el sonido, o sea, cómo suena, porque suena bien, es que lo quieren seguir escuchando. Sí, muchísimas gracias. Cristian. Voy a hacer un paréntesis antes porque viendo el mapa recuerdo un recurso que es muy interesante, pues es un poco de ficción, pero está relacionado con, pues, en la parte medieval. Y bueno, quiero volver un momentico en este paréntesis con lo medieval, es porque hay unos espacios que están como privilegiados cuando queremos enseñar el pasado y que es como por su atractivo exótico. Uno de esos es precisamente el mundo medieval, pero el mundo medieval a partir de la fantasía medieval, ¿no? O sea, no necesariamente las personas les llama la atención lo medieval precisamente por lo que realmente fue. Y bueno, los otros periodos que generalmente son muy, digamos, muy llamativos son pues las dos guerras mundiales, ¿no? Generalmente se vuelven como esos espacios predilectos para que la gente pueda volver al pasado. Pero entonces, bueno, para cerrar esto, les quería pasar este pequeño recurso. Este es un mapa, es un generador aleatorio de mapas medievales. Es muy interesante, es muy chévere, pues en la medida que se pueda tener el recurso para mostrarlo en clase, y es que a pesar de que, digamos, parte de
ciudades ficticias, van a encontrar patrones de precisamente espaciales de lo que era una ciudad medieval, y es que precisamente se construían o sobre ríos o sobre puertos, la lógica de las fortalezas, la lógica agraria, que las granjas estaban fuera precisamente de estas ciudades-estado, pues que ya se vinieron a, pero pues básicamente ustedes pueden entrar, técnicamente le dan enter y les genera un mapa aleatorio, o sea, una nueva cartografía de un posible mapa urbano, bueno, sí, urbano medieval. Y ya, con eso cierro este paréntesis porque me hizo acordar mucho de ese recurso cuando mostraban aquí el mapa. Hay otro recurso, bueno, o más que un recurso, fue precisamente en la creación, y sé que me estoy alejando por eso del pensamiento crítico, pero es por eso un paréntesis, es la creación precisamente de la imaginación, y también como lo mencionaba Leslie, de la imaginación, a partir, entonces, no colocarles el recurso visual precisamente, sino a partir, por ejemplo, de narraciones, que los niños puedan crear sus propias distribuciones espaciales. Estuve buscando el documento, pero es que no lo encontré y no recuerdo el nombre, pero es una profesora en Estados Unidos, hizo un experimento con la historia de Gabriel García Márquez de Crónicas de una muerte anunciada, donde la leían, y el ejercicio que hacían los niños al final era crear su propia cartografía de los acontecimientos. Y pues cada niño mostraba una cartografía totalmente diferente de lo que fue eso. Entonces puede ser muy interesante, no solamente desde la literatura, sino precisamente desde momentos muy concretos de cómo se imaginaban cómo se imaginan ese pasado, precisamente. Y a partir de eso, pues irlo reflexionando, pues, o segmentarlo. Por último, aunque creo que esto sí meritaría quizás ya otros espacios, otra serie de espacios que podamos hacer, ahora sí con el uso de las imágenes. Y sobre todo, pues precisamente el uso crítico que tenemos sobre todo la publicidad y sobre todo en este momento sobre la construcción de los algoritmos y todo el machine learning, que es una entrada precisamente porque pues a los niños y las niñas ya su ecosistema es en donde ellos ellos y ellas están todo el tiempo, un ecosistema de entrada que puede ser muy interesante a partir de empezar a revisar, bueno, porque ustedes ven o les aparece estas cosas de publicidad en Instagram, entender la lógica que está detrás del por qué se utilizan hoy en día ese tipo digamos, de tecnologías para mostrar publicidad y sobre todo publicidad visual, y a partir de eso empezar a ir para atrás. Es decir, por ejemplo, si estamos viendo cuál, por ejemplo, es la lógica que me están mostrando sobre productos de belleza o, por ejemplo, temas raciales, ir para atrás cómo se fue representando entonces la publicidad o los discursos por ejemplo, en temas de moda o incluso la publicidad en temas raciales. Pero creo que, o sea, no hay espacio en este momento. Tampoco encontré las fuentes porque es que hay un montón de fuentes, pero podría ser muy interesante, por ejemplo, pues en el corto o mediano plazo, unos espacios de pensarse eso, el machine learning y las redes sociales, pues como un punto de entrada también para hacer análisis críticos de la imagen y del sonido. Muy, muy chévere, pues los recursos que nos compartes, pero además esta idea que nos dejas de hablar cómo hoy están siendo representadas, cómo, cuáles son estas imágenes que vemos, además que hay una cosa de la que casi no hablamos y es que las redes sociales son una burbuja distinta para cada ser, porque el algoritmo está, digamos, un poco personalizado con tus interacciones y entonces tú solo encuentras cosas que ratifiquen la idea del mundo que el algoritmo cree que tú tienes. Entonces esto hace pues como que encontremos cosas de manera muy restringida, pero el punto es que empezar hablando de lo que vemos hoy y cómo esto ha cambiado en el tiempo nos podría ayudar a tener unos lentes más críticos sobre lo que nuevamente vemos hoy, ¿sí? Como a identificar cada vez más publicidad en donde nos están promoviendo o vendiendo una idea del mundo, unos ideales sociales, en donde están como proponiendo una manera única de ser y estar en el mundo. Entonces me parece una muy buena propuesta, Cristian, muchas gracias. Les propongo, teniendo en cuenta que casi estamos terminando nuestra sesión y no me gustaría que no pudiéramos cerrar. Lorraine, ¿quieres desarrollar tu idea del metaverso? No, es que conversaba Cristian acerca de estas tecnologías que se van convirtiendo como en la fuerza y
y en el futuro de los chicos con los que se interactúa. Entonces, creo que es bueno tener acceso a esas publicidades justamente porque nos enteramos como de estas tecnologías donde tú ya tienes como un avatar o un clon quizás virtual y puedes hacer otras acciones y ser como ahora como con más tangibilidad otro sujeto, ¿no? En los medios de comunicación o en los medios de compra o de interacción, o cómo ahora se piensa en obras artísticas virtuales y cómo esto pues ha cambiado totalmente gracias a las tecnologías como el blockchain. Entonces sí siento que me gusta mucho la reflexión que iniciaron hace un rato y es cómo nos posicionamos un poco desde la mirada de los estudiantes y cómo aprovechamos esos recursos y aprendemos también de ellos. Eso me pareció muy interesante, simplemente era como en complemento. Muchas gracias. Entonces, en estos minuticos que nos quedan, les vamos a proponer como una construcción colaborativa para este cierre, como para darle pues algún tipo de cierre a este encuentro. Y es nuevamente en un menti que podamos decir como qué acciones quiero incorporar a mi práctica de todo esto que hemos conversado. No tiene que ser solo hoy, también sobre la sesión anterior, que es en las dos que hemos hablado más de acciones concretas y también qué podría ser diferente o adicional a lo que ya vengo haciendo. Entonces, les voy a compartir el enlace. La idea es que entren a menti.com y aquí está el código. Entonces, les propongo que si no hemos terminado, lo podamos seguir haciendo. El Menti no va a cerrar, pero que podamos tener como una conversación pequeñita y tal vez la conversación nos inspira a poner más cosas, ¿cierto? Como la vez pasada, yo les voy a mandar esto como memoria del encuentro. Esta vez no me voy a demorar tanto, qué pena con ustedes. Esa semana del encuentro después fue muy, muy pesada. Eh, Entonces, un poco como de qué acciones quisiera incorporar, ¿cierto? Como qué cosas ya quiere incorporar. Empiezan a aparecer unas cosas bien interesantes y bien bonitas que sobre todo tienen que ver con las actividades que ya ustedes propusieron para vincularse, que pusieron inicialmente y que nos podrían ayudar como a ser apropiadas, apropiándonos y transformándola desde la idea inicial a una idea como que también puede emerger a partir de esa idea inicial. Entonces nos proponen reflexionar narrativas, la literatura infantil, el arte, contar historias, la escucha activa, tener más debates o debates en general, los sonidos, la imaginación, las salidas al contexto, la construcción de artefactos, creatividad y debates y la flexibilidad. Creo que para algunas de estas acciones tenemos actividades propuestas que nos pueden ayudar mucho, tanto las iniciales 3, 4, 5, no me acuerdo cuántas eran, perdón, tanto las que inicialmente yo les propuse en la sesión anterior como las que hoy nos propusieron nuestros compañeros y compañeras. Tenemos actividades con las que nos vamos, como que un conjunto de cosas con las que ya nos vamos y podríamos empezar. Claramente, si estamos en una institución educativa, tal vez no este año escolar, pero que podemos tenerlas en nuestra planeación para empezar el próximo con todo el ánimo y la energía. Y las cosas adicionales a lo que hago o que sean distintas a los que hago, hay muchas cosas allí interesantes, ¿cierto? El exteriorizar fuera del aula, generar preguntas, estar vinculado o promover una cultura del rigor, revisar las brechas, vincular lo socioemocional, experimentar cosas nuevas, escribir más, brindar roles, hacer espacios o tener espacios de creación con los estudiantes. Nuevamente vincular las emociones, creo que hay una preocupación interesante. Espacios de interdisciplinaridad, reflexionar las intenciones, el análisis de la publicidad,
la pertenencia al territorio y ampliar más textos de lectura. Entonces ahí hay como unas ideas específicas también, porque seguro ustedes todos y todas ya vienen haciendo cosas muy interesantes y de hecho vienen haciendo tantas cosas que les surgió interés y quisieron estar en este taller y estuvieron algunos de ustedes las 2 sesiones, otros las 3, entonces como que hay, digamos que ustedes no llegaron acá en blanco, tienen un pasado y como una apuesta muy interesante que los hizo llegar acá al encuentro y que además están llevando unas cositas adicionales. Quiero de mi parte agradecerles por su generosidad, por lo mucho que me han permitido aprender escuchándoles, aprendiendo, viendo sus propuestas, escuchando sus motivaciones, sus inquietudes. Para mí ha sido un espacio muy enriquecedor y me gustaría como, no sé si alguno o alguna quiera evaluar estos encuentros desde su perspectiva y con eso pues como cerrar. Ruth, dale. Profesora, pues a todos y a la profe, muchas gracias porque siento que fue un espacio maravilloso. Hice un ejercicio que pocas veces hago siendo pues profesora de sociales y es quedarme en silencio muchas veces escuchando y escuchando todo el aprendizaje porque hoy y en las sesiones anteriores me di cuenta lo importante y lo mencionó en la primera sesión alguna compañera y fue o Cristian, que es la persona que más he escuchado, el valor de la escucha. Y eso ayuda también para generar pensamiento crítico y escuchar a los niños en su creación de preguntas y escuchar a los niños en su discurso. Entonces, gracias por este espacio. Siento que fue muy enriquecedor. Así que gracias, profe, y gracias a todos. A ti, muchísimas gracias, Ruth. No solo por tu evaluación, sino por tu voz, por disponerte para el encuentro y la construcción. Ay, gracias, profe. Estoy muy feliz. De verdad, me llevo muchas cosas muchísimas ideas. Entonces, muchas gracias. Me alegra mucho eso. Lorena, cuéntanos tú también qué quieres decir. Bueno, pues en primer lugar agradezco el espacio porque es muchas veces, o bueno, en mi caso he tenido como más tiempo disponible para el trabajo, pero en contraste muy poco para la formación y para uno pausarse y pensarse estos espacios de cómo no solamente dar clase, sino en serio cómo dar una buena clase, cómo tener herramientas en la mente, metodologías, ideas nuevas. Le agradezco mucho a todos los compañeros que estuvieron porque conociéndonos y hablando con otras personas es que las ideas mismas de uno se van refrescando, se van complementando, uno dice, ah, no había pensado en ay, me enredé, perdón, no había pensado esta perspectiva o no había pensado que esto tenía otra cara para ver ese punto. Entonces, creo que es un espacio bastante enriquecedor. Ojalá fuera un poco más extenso como para seguir compartiendo ideas o quizás, no sé, si estén pensando en una segunda parte, una parte complementaria, porque sí se quedan muchas cosas por fuera que podríamos seguir analizando y en las cuales podríamos seguir compartiendo ese tipo de ideas. Me gusta cómo lo manejaste siempre con las emociones, creo que esa es una tarea que no debemos dejar de lado. Las emociones acompañan nuestros procesos como profesionales, pero no implica que sean procesos rígidos o ladrilludos un poco, y que tenemos que reflejar con nuestros estudiantes. Entonces, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas, muchísimas gracias por lo que dices, pero también pues nuevamente por disponerte y permitirnos aprender de tu experiencia, de tu conocimiento y también como de tu visión de lo educativo.